Sexto domingo del tiempo ordinario. En el Evangelio en la Santa Misa encontramos a Jesús haciendo una curación muy particular, una oración que le brota desde lo más profundo de su corazón. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio, en el que cada semana hacemos un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Este va a ser un programa muy interesante. Acompáñanos. Estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario. En este año, después de este domingo, vamos a hacer una pausa en el tiempo ordinario porque este miércoles será ya miércoles de ceniza y con este iniciaremos la Cuaresma. Así que el tiempo ordinario se quedará en suspenso hasta después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, que será después de Pentecostés, que será después de Pascua, que será después de Semana Santa, que será después de la Cuaresma. En este ciclo litúrgico B nos enfocamos en la lectura del Evangelio según San Marcos principalmente, y en esta ocasión vemos la curación del leproso que hace Jesús todavía en los albores de su ministerio, a los inicios de su vida pública. Vamos como siempre a hacer la lectura del Evangelio para después hacer un detallado análisis bíblico y concluir con un momento de oración. Antes que otra cosa, pongámonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión nos cuenta lo siguiente. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo, «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares despoblados, y acudían a él de todas partes. Este es el Evangelio que leemos en la Santa Misa en este sexto domingo del tiempo ordinario. Hay diferentes aspectos muy interesantes en los que debemos detenernos, pero vamos a comenzar por ubicar como siempre este texto dentro del Evangelio. La regla de oro de la interpretación bíblica del exégesis es ubicar un texto en su contexto. La perícopa que hoy nos ocupa es claramente la curación del leproso. Su contexto inmediato en este caso está formado por otra perícopa más, que fue la tercera perícopa que leímos el domingo anterior, cuando Jesús se va a solas a orar al monte. Esa perícopa, cuando vemos a Jesús orando al amanecer, y esta otra perícopa de la curación del leproso, forman parte de la tercera sección de la primera parte del Evangelio según San Marcos. Esa tercera sección se conoce como el primer recorrido por Galilea. Después de esta sección vendrá la cuarta, que tendrá por título Las primeras controversias, pero eso lo tendremos que ver hasta después de que pase otra vez la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, Pentecostés y la Santísima Trinidad. El contexto amplio, pues, de esta perícopa es esta primera sección, esta primera parte del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos está dividido en dos partes. La primera parte consiste en el ministerio de Jesús el Mesías, y la segunda parte nos habla acerca del destino de Jesús el Hijo del Hombre. Los actores que intervienen en la perícopa que hoy nos interesa son lógicamente el leproso, Jesús y todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Pues todo el mundo, de una manera indirecta los sacerdotes, porque Jesús envía al leproso a que vaya con los sacerdotes, aunque no aparecen activamente, son mencionados y el leproso tiene que ir donde ellos. Pero también otro personaje es todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? La multitud a la que el leproso, desobedeciendo a Jesús, contó que él lo había sanado, multitud que se entera y que después ya no lo deja ni siquiera entrar a las ciudades, porque tan pronto entra a una ciudad todo el mundo se arremolina en torno a él buscando favores, curaciones y milagros, y Jesús tiene por eso que quedarse a acampar en despoblado para poder entrar a las ciudades a realizar su ministerio. Vamos, si te parece, a comenzar a desmenuzar esta perícopa para ver qué información podemos obtener. Primero dice que se le acercó un leproso a Jesús
para pedirle ayuda. Y no se trata de cualquier enfermo, se trata de un leproso y es muy significativo que sea un leproso. La lepra se conoce actualmente como mal de Hansen porque un médico de nombre Hansen fue el que descubrió la bacteria que provoca esta enfermedad. La lepra es una enfermedad infecciosa bacteriana que afecta a la piel y que hoy por hoy está bajo control, es curable. Eh, Toma, eso sí, su tratamiento largo tiempo, toma unos 6 meses para que alguien que tenga lepra pueda curarse. Pero hay dos tipos de lepra o dos manifestaciones de la lepra, una en la cual no es contagiosa porque las bacterias permanecen dentro, otra que sí es contagiosa porque las bacterias salen a la superficie de la piel. Y para que una persona se pueda contagiar de lepra, tienen que suceder dos cosas. En primer lugar, no todo el mundo se contagia de lepra, no todo el mundo la contrae, sino que se tiene que tener una predisposición genética para poder pues acoger las bacterias que provocan el mal de Hansen, la lepra, y así enfermarte. De manera que las condiciones para que alguien se pueda contagiar son, en primer lugar, tener esa condición genética que te predispone a adquirir el mal de Hansen o la lepra, y además estar en contacto con una persona que tenga lepra, pero lepra de la contagiosa, porque las bacterias están más en la superficie. Una persona propensa a contraer la lepra que se junta con un leproso que no es contagioso no se va a contagiar nunca. Una persona que no tiene esa predisposición genética y se acerca y toca a un leproso no se va a contagiar nunca. Se tienen que conjugar estos dos factores. Pero déjame decirte que aunque sea una enfermedad que hoy por hoy está controlada, actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay unos 3 millones de personas que están totalmente discapacitados como consecuencia de la lepra. Una vez que la lepra se desarrolla, pues sí, la piel comienza realmente a llagarse de una manera muy dolorosa y de una manera visiblemente pues no muy agradable, pero en la actualidad la tenemos bajo control, pero en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús y de hecho mucho antes, porque la lepra, hay registros de la lepra pues desde muy antiguo, y en aquellos tiempos no había el conocimiento médico, ni había para nada forma de curarla, de tratarla, de manera que la gente veía a una persona leprosa, la veían con las llagas abiertas, y a la gente le daba miedo contagiarse, además de que en ese tiempo que no tenían tan marcadas o tan identificadas las diferentes enfermedades cutáneas en la piel, pues ellos también llamaban lepra a otro tipo de enfermedades que no eran necesariamente lepra, pero se asustaban ellos cuando veían a un leproso, y entonces la vida del leproso era una vida terrible porque era una vida de marginación. Y para entender a este leproso y todo lo que sufre, tenemos que leer entonces la primera lectura. Acuérdate que el tema de la primera lectura en la misa siempre es el mismo tema del Evangelio. Y en la primera lectura vemos precisamente las prescripciones legales sobre cómo se tiene que tratar a una persona con lepra. Está esto en el libro de Levítico, es la primera lectura, y dice así: el Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca e irá gritando: impuro, impuro. Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Entonces, por estas prescripciones que aparecen en el libro del Levítico, pues en los tiempos de Jesús, las personas que padecían la lepra o alguna otra enfermedad que se asociara con la lepra o se pensara que era lepra, tenían que vivir marginadas, no podían vivir en la ciudad, tenían que vivir en unas comunas de leprosos a las afueras. Entonces era la manera como ellos vivían, se juntaban leprosos con leprosos y vivían a las afueras de la ciudad en una marginación. Ahí era donde ellos vivían, pero claro, pues necesitaban alimento y entonces iban a las ciudades de cuando en cuando, o quizás todos los días, tal vez a mendigar, tal vez a pedir alimento, no sabemos, pero entonces la prescripción era esa: tenían ellos que ir cubiertos, tenían que llevar la ropa desgarrada para que la gente que los viera supiera que alguien con la ropa desgarrada era un leproso, tenían que cubrirse todo, solamente dejar ver los ojos para no ir a contagiar a nadie,
Y cuando se acercaban ellos a personas que estaban por las calles, ellos tenían que gritar impuro, impuro, para que entonces los demás de inmediato se quitaran y despejaran la calle para que ellos pasaran y no fueran a contagiar a nadie. Imagínate qué terrible esto, porque una persona enferma, si le duele estar enferma, los dolores mismos de la enfermedad, le duele más el estar aislado, el estar solo. Ya te había hablado de esto en otra ocasión aquí en Pasión por el Evangelio, el dolor de los enfermos, que en determinado momento les duele que la gente ya no quiera ni siquiera acercarse a ellos por temor a contagiarse, y por eso no los visitan porque no se vayan a contagiar, y por eso si los visitan no los tocan porque no se vayan a contagiar. Y hay veces en que su situación, su condición pues es tan dramática, quizás porque están llenos de tubos o quizás porque sufrieron una quemadura, algún accidente muy fuerte y estén conectados a diferentes aparatos médicos, que entonces hay personas que ni siquiera quieren verlos, porque no aguantan verlos así. Y qué feo para una persona estar enferma, además de soportar su enfermedad, tener que soportar la marginación, tener que soportar que la gente que a uno lo quiere ni siquiera va a verlo porque ni siquiera puede verlo. De modo que estas personas, y en el caso de este hombre que es una persona que padece la lepra, pues él sufre mucho, y en su corazón no solamente tiene el dolor de tener una enfermedad que eventualmente le va a quitar la vida, sino que también a él le duele mucho que ha perdido el contacto hasta con las personas que ama. Hay una novela que te recomiendo mucho si no la has leído. De hecho hay una película, pero te recomiendo más la novela porque, bueno, la película es una adaptación de la novela y no dice todo. Uno lo cuenta como lo escribió el autor. Es una novela que se llama Ben-Hur, una novela de los tiempos de Cristo, es el subtítulo. Lo escribió este libro Irving Wallace, es uno de mis libros favoritos. Y se trata precisamente de un judío que tiene un amigo muy bueno, pero el amigo es romano, y de repente el romano, su amigo, se hace soldado, desprecia él a los judíos, y siendo que él muchas veces de niño convivió con la familia de este otro hombre que se llama Judá Ben-Hur, y eventualmente hacen prisionero a Ben-Hur, se lo llevan de esclavo por muchos años. En determinado momento él logra escapar de la esclavitud, él pierde contacto con su mamá y con su hermana que los romanos se llevaron prisioneras, y después de mucho tiempo un día da con ellas enfermas de lepra y viviendo en una comunidad de leprosos. Y el encuentro tan desgarrador cuando Ben-Hur ve a su mamá y a su hermana en esas condiciones tan tremendas de lepra, es uno de los momentos, en los libros que yo he leído, es uno de los momentos que más me han sobrecogido. Recuerdo que yo tenía, cuando leí ese libro por primera vez, tenía yo 13 años, me regaló la novela mi mejor amigo, la leí toda de un tirón, y recuerdo el nudo en la garganta que se me hizo cuando llegué al encuentro de Ben-Hur con su mamá y con su hermana enfermas de lepra. Léelo, es un libro que te va a gustar mucho, y es un libro en el que aparece Jesús también en algunas de las escenas. Es un libro precioso, pero esa escena de las mujeres leprosas siempre me conmovió, y cuando leo este pasaje del leproso que se acerca a Jesús, puedo comprenderlo y puedo relacionarlo con esta mujer y su hija de la familia de Ben-Hur, aunque haya sido una novela. Y por eso me sobrecoge, porque entendiendo la marginación y el fuerte dolor que tenía este pobre hombre, además de la afección de la enfermedad misma, podemos entender por qué dice el Evangelio que cayendo de rodillas le dijo a Jesús: si quieres, puedes purificarme. Ese pobre hombre está tan afligido, está tan desesperado de la enfermedad y de la soledad y del aislamiento y de que la gente lo vea feo y de que la gente le rehuya, imagínate, que cuando ve a Jesús y ya oyó decir lo que Jesús es capaz de hacer, no duda en ir, pero cae de rodillas en un gesto de súplica: por favor, sálvame de esta situación. Y fíjate cómo el verbo que utiliza el enfermo leproso es muy fuerte, porque no le dice si quieres puedes sanarme, si quieres puedes curarme, no, le dice si quieres puedes purificarme. Porque estas pobres personas, además de ser enfermas, la gente las consideraba impuras. De modo que este pobre hombre pide purificación. Más que sanación, más que curación, él pide purificación. Porque recuperando la pureza, no solo recupera la salud, sino que recuperando la pureza, otra vez va a poder tener acceso a la gente.
incluso otra vez va a poder tener acceso al templo, porque por estar impuro ni siquiera puede entrar al templo. Y después vemos la reacción de Jesús. Dice, Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó. Y nos llama mucho la atención el sentimiento que esto provoca a Jesús. Jesús se conmueve, se conmueve. Y cuando vemos el verbo en el Evangelio en griego, dice aquí, splagnisteis, splagnisteis, conmovidos, splagnisteis. Y este verbo splagnisteis viene del sustantivo splagnizomai, que significa, nosotros lo traducimos como misericordia, como compasión, pero este vocablo griego, splagnizomai, se usa en la escritura para traducir una palabra hebrea, el rehem y el rahamim. Ese amor en las entrañas que siente una madre por el hijo que lleva dentro. Y ese amor que lleva una madre por el hijo que lleva dentro es el amor con el que Dios ama a sus hijos. Es el amor más profundo que brota desde lo más hondo de sus entrañas. Es el amor con el que Dios ama a sus hijos en la Escritura, con ese amor de una madre por el hijo de sus entrañas. Y ese amor, esa misericordia que nosotros le decimos, es lo que al griego se tradujo como splagnizomai, y que aquí lo vemos así como splagnistei. Splagnisteis. Jesús conmovido. Es decir, ver a este pobre hombre tan afligido, tan dolido, tan abandonado, tan enfermo. A Jesús lo que le provoca es ese sentimiento que lo hace conmoverse hasta lo más profundo de su ser. Y como respuesta a ese sentimiento, entonces Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Fíjate que hay algunas traducciones de la Biblia al español que en vez de decir Jesús conmovido, dicen Jesús enfurecido. Como que le enojó tanto ver a este pobre hombre en esa situación. Le enojó tanto verlo marginado, verlo enfermo, verlo abandonado y verlo tan enfermo de la piel que en un momento, en un arrebato de enojo lo cura porque le irrita profundamente ver las condiciones de este pobre hombre. Sin embargo, yo discrepo con esa traducción, porque nuevamente viendo la forma del verbo en griego, splagnisteis, que viene de splagnizomai, es que realmente Jesús no reaccionó con molestia, y no molestia hacia el hombre, sino molestia a su situación, sino que realmente Jesús procedió con esta profunda compasión. Lo quiero, queda purificado, y fíjate que no le dice lo quiero, queda sanado, queda curado, no. Lo purifica, el hombre le pide purificación, Jesús lo purifica. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, fíjate, dice severamente, no se lo digas a nadie. En el programa anterior de Pasión por el Evangelio yo te explicaba que una de las ideas constantes, recurrentes en el Evangelio según San Marcos, es lo que conocemos como el secreto mesiánico. Jesús realiza diferentes obras y no quiere que la gente se entere que Jesús es el Mesías. Él quiere que la gente guarde secreto hasta que sea el momento propicio para que la gente se entere. Y veíamos a Jesús en la vez anterior cómo exorcizaba a personas endemoniadas y le advertía a los demonios que se callaran la boca, no los dejaba hablar. ¿Para qué? Para que los demonios no revelaran, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios que me está expulsando, y así la gente se enterara quién era Jesús. Y ese es el comienzo del secreto mesiánico. Nuevamente vemos aquí cómo Jesús quiere guardar esto en secreto, y por eso incluso le ordena severamente, con la misma severidad que le tapaba la boca a los demonios para que no confesaran quién era él. Aquí le ordena a este que está sanando severamente, no se lo digas a nadie. Y le dice después, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Es decir, ve con los sacerdotes, les pagas lo que hay que pagar, con eso ellos van a ver que en efecto ya estás purificado y vas a poder, dos cosas, vas a poder reintegrarte a la sociedad y vas a poder volver a entrar al templo. Y vemos aquí a Jesús como no le basta con él sanarlo, con él purificarlo, sino que lo manda a que cumpla con lo que está prescrito en la ley. Eso es muy importante porque Jesús siempre fue respetuoso de la ley. Él vino a superar la ley, haciéndola una ley del amor completo a Dios y a los hombres. Sin embargo, Jesús siempre va a ser respetuoso de la ley, y aquí lo vemos claramente, cómo a pesar de que Él lo ha purificado por completo, lo manda con los sacerdotes a cumplir con la ley
Y así de paso, pues este hombre va a poder ser por los sacerdotes, pues restaurado nuevamente a la sociedad y restaurado su privilegio de poder entrar al templo. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido. ¿Por qué lo hace? Pues presa de la emoción. ¿Por desobediente? No, no creo que él haya querido desobedecer a Jesús de ninguna manera. Debió él salir profundamente agradecido. Sin embargo, le ganó la emoción y esa emoción lo hizo ser imprudente y lo hizo hacer justo lo contrario a lo que Jesús severamente le había dicho. Y se lo comenzó a decir a todo el mundo. Oigan, véanme, ¿se acuerdan que estaba leproso? Pues, ¿qué creen? Que Jesús me curó, Jesús me curó. Se comienza a correr la voz. Y pasa entonces lo que dice así, lo que dice aquí, Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse fuera en lugares despoblados. Y acudían a él de todas partes. ¿A qué? Pues a buscar precisamente su sanación, a buscar que Jesús los liberara de cualquier cosa que los afligiera. Con esto termina esta pericopa y vemos así como, recordando lo que leímos en los domingos anteriores, sobre todo el domingo anterior, vemos cómo Jesús arranca su ministerio de una forma muy significativa. En primer lugar, Jesús da una predicación fenomenal en la sinagoga, que hace que toda la gente se admire de su gran autoridad, pero también Jesús sana a 3 personas marginadas por la sociedad. Y eso es muy significativo también, que a los primeros que Jesús atiende es a los marginados, en concreto a un endemoniado, a una mujer que era la suegra de Pedro y ahora a un leproso. Jesús comienza, fíjate bien, por dar su servicio a los marginados. A los marginados. Qué interesante, ¿no? Que el Papa Francisco tanto nos habla de ir a las periferias, precisamente donde se encuentran los marginados. Lo que el Papa Francisco hace, ahora lo puedes comprender, es llevar la práctica del Evangelio a sus raíces, el ministerio de la Iglesia a sus raíces. ¿Cuáles fueron las raíces? Lo primero que hizo Jesús, y lo primero que hizo Jesús fue servir a los marginados, a un endemoniado, a una mujer, a un leproso. Pues bien, este es el Evangelio y este es el análisis. Es un Evangelio sencillo, pero que vale la pena profundizar y que vale la pena entender que era la lepra, lo que sufrían los leprosos, además de la enfermedad, para comprender entonces el gran amor y compasión que siente Jesús por él y así sanarlo. ¿Qué es lo que nosotros en la vida nos aflige? ¿Qué son aquellas cosas que nos tienen alejados de la gente? ¿Por qué cosas la gente nos margina? ¿Qué tipo de separaciones o de exclusiones nos hacen daño? ¿Cómo nos sentimos cuando la gente no nos toma en cuenta? ¿Cómo nos sentimos cuando no nos quieren escuchar, cuando nos dan la vuelta? Pero también vale la pena pensar si no será que la gente no nos quiere escuchar y nos da la vuelta por culpa nuestra, porque puede ser. ¿Qué es aquello que nos aflige y que nos aísla de los demás? Si es algo que nosotros hemos provocado, es tiempo de reconocerlo y pedirle a Jesús que nos ayude a superarlo. Pero si es algo que no hemos provocado y que mantiene a la gente lejos de nosotros, también es tiempo de pedirle a Jesús que nos cure de la lepra. Yo te invito a que hagamos una oración pensando en todo esto y en todo lo que hemos leído en el Evangelio. Y te invito a que para ello cierres un momento tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Soy un leproso, Señor, cuando vivo en la mentira, cuando me creo el mejor, cuando no comparto lo que tengo. Soy un leproso, Señor, cuando me olvido de ti y no rezo, cuando me aparto de ti y no creo, cuando pienso solo en lo que veo. Soy un leproso, Señor, cuando confundo lo limpio con lo sucio, cuando confundo el pecado con la virtud, cuando confundo el bien con el mal. Soy un leproso, Señor, cuando digo que nunca miento, cuando digo
que nunca peco cuando digo que Dios me quiere así. Pero también soy un leproso, Señor, cada vez que mi familia me ignora, cada vez que mis amigos se me esconden, cada vez que nadie me quiere escuchar. Soy un leproso, Señor, cada vez que los demás me marginan, cada vez que los demás me difaman, cada vez que los demás me persiguen. Por eso, este día, caigo de rodillas, Señor, y te digo, si quieres, puedes purificarme. Límpiame de esta lepra, Señor. Límpiame de mis errores. Sáname del dolor de ser marginado. Si quieres, puedes purificarme, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pido por favor que si te ha gustado este programa, digas me gusta en tus redes sociales y compartas el programa con todos tus amigos para que lo conozcan y comiencen a verlo y aprender tanto acerca del Evangelio como hacemos tú y yo semana a semana. Aprovecho nuevamente para invitarte a que me acompañes en el retiro espiritual de encierro, Camino, Verdad y Vida, que tendrá lugar del 6 al 8 de abril de este año 2018 en la Casa de Retiros de la Arquidiócesis de Seattle. Será un retiro de mucho aprendizaje. Haremos el análisis bíblico profundo de diferentes textos, pero también tendremos un taller de oración para que aprendas cómo hacer de tu oración una oración eficaz, y también para que aprendas a hacer de tu oración una verdadera experiencia de Dios. Te enseñaré cómo perdonar, cómo vencer el resentimiento. Te enseñaré cómo amar a las personas que te rodean. Y también te explicaré a fondo, de principio a fin, con lujo de detalle, todo el significado de la Santa Misa, para que la Santa Misa termine siempre por ser una verdadera experiencia de Dios. Este retiro, Camino, Verdad y Vida, a fin de cuentas, es lo que tiene como propósito darte diferentes conocimientos que te ayuden a hacer de la vida y todo lo que esto implica una verdadera experiencia de Dios. Te agradezco mucho tu compañía en esta emisión de Pasión por el Evangelio. Nos vemos aquí la próxima semana. Recuerda que, entre tanto, tenemos una cita todos los días a través de nuestro programa de radio Semillas para la Vida. Puedes escucharlo en nuestro sitio semillasparalavida.org, o puedes escucharlo en tu estación de radio católica favorita. Y si tu estación de radio católica no nos transmite todavía, háblale de nosotros. Nos vemos aquí el próximo fin de semana, pues. Que Dios te colme de bendiciones, y por favor, tú mismo, sé una bendición de Dios para aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe.